María Sáenz Quesada, que estoy acá con nosotros, tiene un libro, La Argentina, Historia del país y de su gente, y yo voy a leer una frase como para empezar a hablar. Dice María, para entender el país actual, en sus múltiples orígenes étnicos y en su complejidad cultural, es necesario remontarse al dramático encuentro entre indígenas y españoles, visible todavía hoy en los rostros y en las tradiciones de muchos argentinos. Comenzó un proceso de mestizaje que fue la primera raíz en la formación de la Argentina, aunque se la negó en el afán de hacer del argentino solo un europeo trasplantado en América. Yo empezaría por ahí, María. Sí, yo recuerdo siempre esa frase que no es exactamente Carlos Fuentes, pero que él repetía, que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Y me parece que para empezar una historia argentina, y creo que eso hay que hacerlo en forma continua, hay que recordar las otras raíces. No solo la raíz española, también la indígena, también la africana y también los múltiples aportes que han venido no solamente en el siglo XIX o en el XX, sino también desde mucho antes. De modo que la Argentina es una sociedad con diferentes... Vos hablas de que comenzó un proceso de mestizaje. Yo empezaría por ahí, si alguno de ustedes quiere comentar. ¿Cómo se produjo ese mestizaje? Porque no fue un mestizaje armónico, digamos. Había varios sentidos. Dice, sí, a ver, Mario. Sí, yo creo que... Sí fue armónico, sí. dice, no. No, dice, sí, de esto quiero hablar. Más que todo, digamos, cuando hablaba del mestizaje, si uno habla en las cifras, a fines del 1800 y principios del siglo, entraron un poco más de 5 millones de personas de más de 100 países. Y tenemos que ver, digamos, una Argentina que solo Buenos Aires, el 40% de la población de la extranjera. Entonces, digamos, la pregunta es cómo lograron convivir o vivir personas de tantas culturas y de mentalidades distintas. Entonces, yo creo que ese fue el primer choque cultural que Argentina no estaba preparada y que poco a poco fue creando su propia identidad. Y yo creo que hoy muchas veces nos preguntamos quién es en definitiva el argentino. O sea, cómo podemos definir al ser argentino. Y yo creo que es la confluencia de todas estas identidades y somos producto de toda esa diversidad. Sí. Yo no creo, bueno, después vendrá la Siempre discusión. se dijo que eso fue uno de nuestros grandes puntos a favor, ¿no es cierto? Claro. Esa mezcla. Sí, ese sentido de uniformidad, de un modelo único, al menos no se ha dado, y en la historia también ha habido muchas discusiones, muchas peleas, y vemos al principio del siglo también las escuelas que se obligaba, digamos, a hablar el español porque había un temor de la pérdida de la identidad que se estaba constituyendo. Perfecto. Entonces, Ahora, todo eso sucede después. Yo ahora estaba hablando, me había remontado mucho más atrás, ¿no es cierto? Antes de que esto fuera la Argentina. Porque yo creo que nos conviene empezar por ahí, porque si vamos a hablar de la inmigración del 80, qué sé yo, tenemos varios bloques, así que tenemos tiempo. Bueno, antes de que esto fuera la Argentina, lo que hubo fue un gigantesco genocidio de la historia moderna, ¿no? Por lo menos de la historia moderna, no sé si de otras, pero entonces también el resultado que se enuncia a veces un poco míticamente en términos del crisol de razas y la homogeneidad cultural supuestamente europea, que nos daría no sé qué ventajas diferenciales, o sería un tema para discutir también. Me gustaría. Hay que verlo en esa perspectiva, me parece, ¿no? Sí, digamos, aunque en la Argentina no fue tan masivo como en otros países. Digamos, No, pero a Latinoamérica. A Latinoamérica, por supuesto. O sea, hay cálculos que hablan de que hubo varias decenas de millones de 50 gente. millones, 50 millones, un número que se da normalmente de pueblos originarios que desaparecieron en los primeros 150 años de este llamado encuentro de las culturas. Claro. Pero ella dice algo muy interesante, 50 millones. Pero María dice algo interesante, fue un encuentro dramático, no fue, digamos, lo que aparece muchas veces en una cierta mitología, sobre todo en España, ¿verdad? Para el 5º centenario, recuerdan ustedes, había esta idea de un encuentro amistoso de las culturas. Hubo lo que dice Eduardo, en América Latina un genocidio, en la Argentina menos, también lo hubo, porque simplemente acá las poblaciones originarias eran muy escasas, muy débiles. Claro. Desde el punto de vista demográfico no había una presencia muy fuerte. Pero en otros países, en México, fue una salvajada, digamos. María, vos contás en tu libro, pese a que acá no estaban los aztecas o los indios, los incas, que había civilizaciones bastante importantes de todas maneras. Claro, yo creo que el asunto de cuántos eran y cuántos quedaron, se ha estudiado mucho en México, lo estudió la Universidad de Berkeley, se sigue debatiendo si eran 50 millones, los que había originariamente 80, como dicen unos, u 8 millones, como dicen
cifras más moderadas. En el caso del actual territorio argentino, eran algunas decenas de miles o quizás algo más. Pero el mestizaje, cuando empieza, yo creo que empieza de inmediato, porque los españoles son pocos, porque la historia misma de nuestra Buenos Aires, esta Buenos Aires tan multirracial, empieza exitosamente cuando viene Juan de Garay desde Asunción del Paraguay, donde se ha podido consolidar la colonización española, porque ha habido un mestizaje intensivo, ha habido una implantación violenta en muchos aspectos, puesto que siempre se habla de aquellas, los propios misioneros denunciaban a las expediciones para cazar mujeres, pero también con casamientos hasta legales, como logra hacer Irala con sus hijas, tronco de muchas familias de la vieja Argentina. Y esta gente que baja desde el río, por el río Paraná y funda Buenos Aires, es ya mestiza. Es decir, hay gente que ha venido de España, como es el caso de Garay, pero otros que son nativos de la tierra, como nuestro primer historiador, Ruiz Díaz de Guzmán, como tantos otros. Y entonces la gente puramente indígena y la gente puramente española va a ser muy poca. Será apreciada, inclusive hasta a la legislación española hubiera preferido que estuvieran separados en República de Españoles y República de los Indios, cada uno con sus parroquias, etc. Sí. Pero las sanciones no existen, no son especialmente graves, y de modo que este mestizaje se produce, y Sarmiento mismo lo reconoce en su famoso Recuerdo de Provincia, que él desciende de una cacica. Bueno, siempre se trata de descender de algún cacique. Una cosita sola puedo aportar, porque acá se mencionó el pasar y a mí me parece sumamente interesante, y estoy muy interesado últimamente por esto, que es que cuando se habla del genocidio latinoamericano, o de lo que después se iba a llamar Latinoamérica, ese genocidio no es solamente latinoamericano, es africano también. Es decir, hay una solidaridad de ese conflicto de origen porque los millones de esclavos, por los millones de originarios del continente africano que fueron traídos en calidad de esclavos, se incorporaron también a ese conflicto fundacional de Latinoamérica. ¿Y qué pasó con respecto al mestizaje con los esclavos, con los negros? Sí, se da. La llegada del esclavo africano, que es muy intensiva más que todo en el siglo XVIII, aunque también en el XVII, y aunque el esclavo hay que renovarlo constantemente por las duras condiciones de trabajo, no sobrevive. Sin embargo, hay mucho mestizaje con españoles, con blancos, digamos, europeos, pero también entre indios y negros, aquel sambo, que forma parte de nuestra población criolla. Sí, y lo que hay que recordar es que a fines del siglo XVIII las ciudades argentinas, las de Catamarca, Tucumán, la misma Buenos Aires, tenían entre 1/3, 1/4 parte y a veces casi la mitad de población africana, de modo que era muy elevado esto, para la pequeña población que era entonces, antes de aquel choque de que hablaba el padre May. Nos vamos a ir al primer corte, pero yo antes les querría decir, ¿cómo le contestarían a esa señora que escribió la carta de lectores en La Nación? Cuando dice, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué raza estamos hablando? Ya el término raza, ¿no? Día de la raza. Que tenga un poco de paciencia hasta el final del programa. A lo largo del programa lo iremos sabiendo. Yo diría raza, pero no pura. No raza pura. No, claro. El término raza. No, el término raza. Para la humanidad. Sí, no, hay que hablar de etnias en todo caso, de culturas o de pueblos. Ya mismo la palabra raza está totalmente desprestigiada, ¿verdad? O sea, que habría que totalmente, digamos, está fuera. Además porque científicamente no se puede hablar de raza tal cual se hablaba hace un siglo atrás. Hoy en día se puede hablar de pueblos, o culturas, o etnias, digamos que es otra historia. Sí. La idea de raza tiene una impronta biologicista inamovible, ¿verdad? Que es absolutamente inaceptable hoy en función de los conocimientos que hay en las humanidades. Se usó de esa manera. Yo tenía pero yo estudiaba antropología, tuve de profesor un gran arqueólogo, Otto Menguín. Osvaldo Menguín. Bueno, Osvaldo Otto. Sí, claro. Que era nazi, un austríaco absolutamente nazi, que no era cualquiera, llegó a ser ministro de Cultura de la Austria anexada por Hitler. Y se preciaba de haber estado en el tribunal que rechazó la postulación de Freud como Privatdozent en el año 38 o algo por el estilo. Después de lo cual Freud se va a Inglaterra. Bueno, y era un sabio que por supuesto, se burlaba irónicamente de la teoría de la raza. Pero fíjate que escribió un libro
inventado por él, porque... Claro, pero él también se Es reía. interesante porque Mengen escribió un libro llamado Origen y Desarrollo Racial de la Especie Humana, en donde realmente demuestra contundentemente la falacia de todos los argumentos nazis, Claro, ¿no es cierto?, claro. sobre las razas. Claro, y lo publicó claro. acá en Argentina, un libro Sí, de sí. finales de los Ese- años 50. Eso se consigue, anda por ahí, estará Yo- en la biblioteca. por Yo ahí lo de la tenía ese facultad. libro, pero creo que los amigos de Pinochet lo quemaron. Ajá. Se me perdió en Chile. Curiosamente, yo hace 2 años me encontraba en Rotterdam en un congreso de inmigración internacional y ahí los investigadores discutían cómo hacer el tema de los censos para poner los mestizos, dicen. ¿Cómo nos ponemos? Raza blanca, raza negra, de color, y toda una discusión académica. O sea, no está en la torno a grilla, cómo no está el iban a casillero. definir a la persona para identificarse con el mestizo. Yo me parece terrible una discusión problemas, justamente de esto, de esas teorías que hacen la división en la Claro. sociedad, donde la persona tiene que también identificarse, porque le están pidiendo que se identifique con un Bueno, en determinado... Estados Unidos cualquier formulario que vos aplicás tiene ethnic origins o ethnic background, tenés que poner alguno. Sí, Entonces sí, sí, sí. te dicen blanco o hispano o negro o digo, pero y si vos tenés una identidad Por eso mixta, la discusión era esa, ¿qué hacían con los mixtos y dónde lo ponían? Exactamente, no entran en los casilleros. sí, Yo leí buscando en internet, estuve buscando esta mañana y me enteré que varios países no llaman al 12 de octubre Día de la Raza. No, claro. Le dicen Día del Descubrimiento de América o como fuera. Sí, pero yo Otro también me término gustaría decir complicado. algo más de ahora. A ver, Que me lo parece último que no antes vamos estaba a- cubierta. El término ¿Eh? lo usa el presidente Irigoyen en el año 1917 Sí. y tiene que ver no con la defensa de una raza pura, sino con el reconocimiento de la importancia de los países latinoamericanos frente a los Estados Unidos o la potencia anglosajona. Está relacionado con Rubén Darío y su poema, su oda contra Roosevelt, con Rodó y su Ariel, con el espiritualismo también de Ricardo Rojas. Es decir, no es lo contrario, diría yo, de un tema agresivo, racial y de clasificación. Es un reconocimiento en un momento en el cual Estados Unidos empezaba a dar miedo a los países latinoamericanos y los intelectuales hacían un frente común desde ese punto de vista. Claro. Y las palabras, el decreto que firman Irigoyen y sus ministros, tienen una cosa bastante poética, bastante de exaltación de esos valores, pero son valores espirituales y de ninguna manera vinculados al racismo, Esa ni es la nada, otra ni visión. nada que se le Claro. parezca Claro. remotamente. Ni remotamente. En Bueno, ese- nos en vamos ese- al bueno, corte. si Víctor no tengo- habló nada en este bueno, bloque. Prometo que pero empiezo empiezo con algo. El próximo habla solo él. volvemos. Habla solo él. Hola, soy Hugo Conte, jugador de la selección argentina de vóley. Jugamos el Mundial en Argentina. Necesitamos, como siempre, que vengas al estadio y necesitamos que tu aliento sea limpio, sin humo, sin tabaco. Necesitamos el aire puro para que podamos respirar bien y jugar al máximo. Así que unite a nosotros por un deporte sin tabaco. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Transmite MS82 TV, Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Estamos en el aire. Víctor, toda la cámara para vos. ¿Qué ibas a decir? Bueno, volviendo Padre, estamos en el aire. sobre lo que se planteaba sobre la noción de raza, no como un elemento de discriminación, sino en el sentido contrario, los tratados de derechos humanos conservan la noción de raza, pero básicamente como prohibición de que la raza sea un factor de discriminación. Y hay también el reconocimiento del origen racial como un lugar desde el cual se reclaman derechos. Eso creo que es otra de las cuestiones interesantes para Pero dice discutir. así, origen racial. Dice la prohibición de discriminación, entre otras causas, el origen nacional o social y también el origen racial. O sea, no es un factor prohibido de diferencia de trato entre personas su origen racial. También se puede agregar que la colectividad española, que le molestaba mucho el ser considerados los gallegos, entre comillas, eran los que habían pedido este reconocimiento. Y formaba parte también de un volver atrás de muchas negaciones que se habían hecho con motivo de la independencia, de un burlarse de España, etc. Bueno, tenía un sentido histórico muy concreto, que ahora, bueno, después de Hitler, todo eso... Claro, toma Pero una inclusive acá, connotación como que... dice Más negativa. el representante del CELS, hay muchas lecturas Claro. del término. Claro, sí, desde ahí cambia totalmente. Yo la lo que cosa. quería un poco pensar... No se yendo puede hasta- quejar la señora que escribió la carta de Hay esta Flores. cosa de los orígenes, es que todo el tema de la raza también tiene que ver con un tema de suprimir de alguna manera
un genocidio cultural de los pueblos originarios, porque uno de repente empieza a pensar, bueno, ¿cuándo se empiezan a llamar indios a las poblaciones latinoamericanas? Bueno, es parte del nombre que dan los conquistadores. Después que Colón comete el error, el malentendido, del claro, cual somos todos hijos. Exactamente, porque en realidad se les privó el nombre, porque había mayas, había otomíes, había zapotecos, había guaraníes, había mapuches, y de repente, fíjate interesante, empieza a aparecer el nombre de indios un siglo y medio después de la conquista, para generalizar toda una masa indiferenciada, claro. ¿no es cierto? Lo mismo que decirle negros a la gente que venía de diferentes etnias africanas, que entre sí estaban profundamente enemistadas, ¿verdad? Y que eran parte de un mundo cultural y étnico muy diferenciado en África, y que llegan a América y se transforman todos en negros. Pero es que esa homogeneización era, me parece, desde el punto de vista ideológico, por llamarlo de alguna manera, les era necesaria para construir una justificación, digamos, que a su vez diferenciara, porque, digo, el conflicto estuvo desde el origen para los propios, aún para aquellos supuestos defensores, Bartolomé de las Casas, ¿no? Cuando discute si tienen alma, si no tienen alma, y hace una defensa y una condena de la esclavitud de los indios. Y bueno, le preguntan, ¿y entonces qué hacemos? Y hay que traer esclavos de África. Otra vez, volvemos a lo mismo, quiero decir, ¿no? Esta permanente búsqueda. Ahora, es muy interesante que, por eso yo hablaba del cubrimiento y no del descubrimiento, ¿no? Como este conflicto original queda después en la autoimagen hegemónica que Europa se construye de la modernidad occidental, comandada por Europa, queda absolutamente cubierta este conflicto, porque muy distinto sería la imagen del sujeto, la modernidad europea está montada sobre la idea de un sujeto cartesiano, individual, autocontenido, autosuficiente, etcétera, cuando en realidad la modernidad empieza, por ejemplo, con esta discusión sobre si todos los seres humanos tienen alma o no, sobre si los negros o los indios o lo que fuese, ¿no es cierto? Es decir, el origen de la modernidad hay un conflicto mucho más múltiple y mucho más complejo que el que terminó primando como imagen de esa modernidad europea, burguesa. Claro, además sobre temas concretos, que eran los de la conquista, la ley de Burgos en el año 1511 o 12. Es decir, todo eso se plantea en algunos sacerdotes españoles, en las casas, en algunos otros, y es un tema realmente del mundo moderno al reconocerse otra gente, es el problema del otro, ¿no? El problema del otro. Creo que luego de la Constitución, la sanción de la Constitución Nacional tiene algunas normas, por ejemplo, la idea de conversión de los indios al catolicismo, el fomento de la inmigración europea, que ha llevado a que, por ejemplo, nosotros nos reconozcamos como una nación que no piensa en sus pueblos indígenas. Por ejemplo, en la Argentina no existe todavía un censo de poblaciones indígenas, y algunas organizaciones sostienen que hay entre 800 y 2 millones de personas que se reconocen a sí mismos como integrantes de pueblos indígenas. O sea, esta idea de identidad lleva a no hacer visible la problemática de un grupo que sigue lo que estando quería así. comentarles. ¿Dónde hemos puesto todo ese pasado indígena? Por lo menos en Buenos Aires. Bueno, en mi caso, yo provengo de la otra ola inmigratoria, digamos. O sea, muchos de nosotros no tenemos nada que ver con esa raíz porque llegamos después, ¿no es cierto? Que sería el tema al que me gustaría dedicarme ahora. Pero de todas maneras, como identidad, ¿dónde tenemos puesto? Por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo creo que estos orígenes. Yo creo que tanto en Buenos Aires como en todo el país, la gente es mestiza, está lleno de gente mestiza. Es decir, de Buenos Aires ya ni siquiera puede decir que los que circulan hasta por la calle Florida, por su centro, es gente como lo era en el siglo XIX, como lo fue en el XX. Lo que pasa es que había un poco la manía de no mirar, no observar, y no ver que lo indígena está presente en palabras, en sabores, en costumbres, en poblaciones. La población de Jujuy era casi íntegramente indígena pura y después un poco mestiza. Pregunto esto porque pienso que hemos pagado un precio también por esta cosa de no saber si somos europeos trasplantados o qué somos. Absolutamente. Pero inclusive los afrodescendientes, nosotros nos tocó la experiencia cuando fue la preparación para Durban, de encontrarnos con personas descendientes de africanos y argentinos, o sea, afroargentinos,
y uno descubrió totalmente un mundo totalmente nuevo, y ellos hablan de 1 millón también de descendientes de africanos. Y digamos, son argentinos. En Argentina solamente. Sí, hay tiempo atrás ustedes vieron en el diario que apareció esta mujer que fue discriminada. Sí, o sea, sí, que usted es argentina, ese porque usted, digamos, Ahora, fíjate que por su eso aspecto me dice, usted no puede ser argentina. Y sin embargo. Negroide. Claro, es uno de los misterios, porque ¿qué pasó con la población negra en la Argentina? Digamos? Porque había, digamos, en el siglo XIX, los datos censales hablaban de una presencia, no digamos que era numerosísima, pero sí que tenía una gravitación demográfica. Y de repente desaparecieron todos. Todavía se sigue discutiendo si el tango, en definitiva. Bueno, no pero ¿qué pasó con esa población? Entonces, ¿Esa población se asimiló vía mestizaje o directamente fue exterminada a través de las guerras, la guerra del Paraguay, la epidemia del... Los varones, ¿no es cierto? Es decir, los varones murieron mucho en la guerra porque fueron la infantería de los ejércitos, inclusive de la guerra del Paraguay y hasta la guerra de fronteras. Pero las mujeres formaron parejas con otros. Claro. Hasta muchos italianos formaron parejas con negras. Eso aparece en los periódicos de la raza negra, como se llamaban raza negra, en 1880. Se enojan porque dicen las chicas más lindas de nuestra colectividad eligen a los italianos. Bueno, querrían un poco cambiar un poco, como acá se quiere en la Argentina. Yo los invito a que veamos un fragmento muy cortito de algo que dijo Torcuato Di Tella, que estuvo acá el mes pasado, ya que estamos hablando de la generación del 80, y después seguimos discutiendo, a ver qué opinan. La Argentina es un país de rejunte. ¿En qué sentido? Yo es lo que siempre argumento sobre el rol de la inmigración masiva europea, que por cierto fue económicamente muy positiva, pero que generó un impacto muy difícil de absorber por el país, fíjate. Esto es una cosa bastante delicada. Y como la gran mayoría de los que estamos por acá y los que nos están oyendo posiblemente son nietos de los barcos. Seguro. La Argentina es el país que trajo más inmigrantes proporcionalmente a su población del mundo. ¿Y Estados Unidos? ¿La comparación con Estados Unidos sacó nada más nunca tuvo más que el 15%, no tuvimos 30% por muchos años, muchas décadas, 1880, 1930. Los europeos que venían acá les parecía a Argentina un país fantástico. El único problema eran los argentinos. Ese era el problema. Ellos conformaron también a los argentinos. Pero había un país preexistente, y el país preexistente era muy débil para poderlos absorber. Entonces, como te digo, acá la enorme mayoría de los extranjeros no tomaban la ciudadanía. Porque no eran tontos, porque valía más la pena la protección del consulado italiano o español que la de las leyes argentinas. Los que más tomaban ciudadanía, ¿sabes quiénes eran? Los que venían de países inexistentes, de los países de Europa Oriental. La población judía tomaba más. Porque para ellos sí, por malas que sean las leyes argentinas, le daban más protección que las leyes de Lituania o de Rumania, que no existían. Bueno, ¿qué opinan, Estatilio? No, a mí me parece que dice algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, el impacto inmigratorio en la Argentina fue muy superior al de cualquier otro país del mundo. 30%. Sí, no hay ninguna comparación, más del doble de los de Estados Unidos. Y yo quisiera agregar algo que es un tema que hace muchos años trabajé, ahora hacía ya un tiempo que no hablaba de él, y es que yo creo que el proceso de asimilación de los inmigrantes en la Argentina fue extraordinariamente exitoso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, con un impacto inmigratorio mucho menor, lo que hubo fue la segmentación y la segregación de los grupos inmigratorios, en Little Italy, Little Poland, la conformación de guetos. Acá en la Argentina, digamos, se dio un fenómeno extraordinario, que era que en los conventillos de Buenos Aires tenía judíos, turcos, italianos y españoles conviviendo, y no hay en los registros históricos incidentes raciales, pero ni remotamente parecido a lo que ocurrieron, digamos, en los Estados Unidos. Hubo, sí, periodo de represión gubernamental, qué sé yo, en la Semana Trágica, hubo pogroms facilitados, digamos, inclusive antes por las autoridades gubernamentales, pero a nivel social fue un proceso de asimilación notablemente exitoso. Bueno, vamos al corte y después vemos por qué fue así. Vamos a tratar de ver por qué fue así. Muchas veces le hablaron de la famosa torta publicitaria, pero usted debe saber que no es la única. Hay otra torta mucho más grande
En Canal 7 tenemos una torta para convidar a 6 millones de hogares y a los vecinos también. La mayor audiencia, la mejor audiencia. Canal 7, toda la vida. Transmite MS82 TV, Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Mario Santiro le va a contestar a Tilio Borón sobre la inmigración del 80. Sí, me quedé un poco pensando en el tema de la asimilación, porque el caso de Estados Unidos fue muy distinto porque había un proyecto político de la americanización y de asimilar justamente a los inmigrantes en esta nueva identidad que es la identidad americana. Y por eso justamente como reacción surgieron los guetos, ¿no? Porque la gente que se resistió, digamos, a esta forma de asimilación formaron estos barrios aislados, digamos, con sus propias identidades. Y yo creo que eso no pasó en Argentina porque se permitió, digamos, que la gente se integrara, digamos, que es un término mucho más abierto, pero les permitió también mantener su propia identidad. Por eso, digamos, ahora se está dando un poco como se puede dar con los coreanos, con los chinos, digamos, donde se están aislando justamente como reacción frente a una sociedad que le puede parecer agresiva, que los discrimina. Pero, digamos, dentro de la historia de Argentina se ha dado más un proceso de integración, digamos, que de asimilación. O sea, no como un proyecto, entendiendo asimilación como un proyecto político de Estado para poder absorber, digamos, a la inmigración. No, yo lo hablo de la asimilación social, que se configura, digamos, un tipo social diferente producto de todo esto. Pero hay algo muy interesante. En la Argentina, digamos, a diferencia de los Estados Unidos, no se alentaba la incorporación política de las masas inmigrantes. Claro. En primer lugar, porque eran masas que de alguna manera estaban más vinculadas a tradiciones políticas contestatarias, anarquistas, socialistas, comunistas o vinculadas inclusive al radicalismo, ¿verdad? Y por eso hubo una política de decir, bueno, que se integren, tienen todos los derechos en materia económica, social, etcétera, pero para participar políticamente había mucho desaliento. En Estados Unidos, en cambio, esos sectores eran rápidamente masas de maniobras de las máquinas electorales, sobre todo los irlandeses, polacos e italianos del Partido Demócrata. ¿Te das cuenta? Y cumplieron un papel muy importante. Los negros. Los negros no, los negros estaban absolutamente, hasta la década del 60 no votaban ni nada. Claro. Pero acá, digamos, al inicio del 900, cuando fue la ley de residencias, uno, digamos, de los puntos más fuertes era la condena al anarquismo, el anarquismo que venía por parte de los españoles y los italianos, que tenían temor que después prácticamente se formó un movimiento obrero, surgió con las bases, digamos, de los anárquicos. Y el Estado empieza a condenar y a perseguir, hasta inclusive a prohibirle la entrada a la persona que venía con intención de alterar el orden. O sea que directamente de la todas maneras, la inmigración que se fomentó fue la prohibida. inmigración blanca, ¿no es cierto? La inmigración europea blanca. Bueno, no eso- cualquier inmigración. Creo que hay una diferencia tajante con lo que es el trato, sobre todo de la inmigración económica de países latinoamericanos en los últimos años. O sea, Claro. procesos de discriminación graves y falta de tolerancia en prácticas del Estado, pero también a nivel de la sociedad civil. Creo que eso es una diferencia muy importante con lo que fue el fomento desde el Estado de la inmigración europea. Pero creo que una de las cuestiones que decía Ditela, decía, no se hacían ciudadanos argentinos porque no les convenía. Creo que una cuestión para analizar es este fenómeno nuevo de, sobre todo en ciertos sectores medios, de reivindicar la idea de la ciudadanía europea en los últimos años en la Argentina. O sea, me parece que es la contracara de esto que estamos viendo, la incorporación de los inmigrantes, pero al mismo tiempo también como ciertos sectores de la población argentina reivindican su ciudadanía europea para emigrar o para reclamar derechos, para encontrar la protección que no Sí, reciben. hay cierto oportunismo en esa... Reconociendo El mismo que plantea No, Ditela, claro, ¿no? con esta gente que Básicamente- venía, pero no quería Claro, perder la nacionalidad. reconociendo que el no tenía razón. Claro. El no tenía No razón. tenía razón. No sé Claro, el cónsul defendía por ejemplo, al cónsul de Inglaterra cuando los asesinatos que ocurren en Tandil de Tata Dios en 1870, bueno, hay toda una intervención importante. Claro. Y como eso, es decir, ¿por qué a Sarmiento le molestaba tanto las escuelas italianas? No era por discriminar a los italianos, a quienes elogió muchísimo, sino porque había un proyecto político italiano que quería que el italiano en América fuera ciudadano suyo. Entonces, es contra eso que se alza Claro. Sarmiento, que además a través de la escuela pública pienso que Las lo que- escuelas judías tampoco quería Sarmiento, ¿cierto? tampoco las escuelas judías, pero por el mismo motivo. Y ahí que se manda también que se exija que se enseñe en español
y las escuelas judías van a buscar en París ladinos, judíos que hablen español para traerlos de maestros. O sea que hay un ingenio respecto a todo esto, ¿no? Ujú. ¿Qué querías decir hace un rato que me dijiste? No, yo quiero quería hablar decir que además del conventillo, la escuela pública fue el gran elemento de asimilación, Sí. donde todos tenían oportunidad de aprender el idioma, de aprender aquella enseñanza patriótica muy denostada y con muchas tonterías sin duda, pero que integraba e incorporaba una nueva historia común a la gente. Y esto no era caprichoso, sino la disgregación, el que cada uno se quedara en lo suyo era muy peligroso. lo ¿Están cual todos no- de acuerdo? Sí, creo que hay un problema que además históricamente presenta diferencias muy importantes, ¿no? Este tema de la educación y de cómo se impone y cómo se logra esa integración. En 1789 se hace una cosa que se llama la Revolución Francesa. Entonces uno se entera, por ejemplo, de que el 80% o algo así de la gente que hizo esa revolución no hablaba francés. Hablaban gascón, bretón, vasco, languedoc, no sé. Y la lengua francesa es una lengua de élite que se impone a sangre y fuego. Se mató gente después de la Revolución Francesa para unificar. Entonces uno dice, bueno, era necesario, evidentemente, históricamente era necesario eso para conformar, bueno, posiblemente fuera necesario, pero una cosa no quita la otra. Lo que quiero decir con esto es que es interesante pensar todos estos procesos en términos de las tensiones permanentes y muchas veces irresolubles que crean, ¿no? Entre estas identidades de las que hablábamos hoy, que nunca terminan de estar plenamente conformadas y que siempre siguen, evidentemente, reconstruyéndose, redefiniéndose, ¿no? Sí, yo me quedé con lo que decía Víctor, que es un poco el argentino, o tenemos esta esquizofrenia de una negación de la latinoamericanidad o de sentirse latinoamericano y una búsqueda de la europeidad, digamos, por decir así, ¿no? En este momento, digamos, también por la situación que se está viviendo, muchos Hemos sido jóvenes, precipitados muchos a jóvenes están buscando, Latinoamérica. claro, la identidad, estamos buscando la identidad del bisabuelo, del tatarabuelo. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta base de los inmigrantes y la gente, el tatarabuelo viene a buscar, digamos, como raíz y para poder agarrarse, digamos, a una identidad. Y por otro lado, esta negación que se hizo siempre de la inmigración latinoamericana y no vista como una inmigración. Cuando nosotros hablamos de inmigrantes, pensamos en los europeos. Ah, sí, claro. Cuando hablamos de la gente de los países fronterizos de Bolivia, de Perú, no son inmigrantes. Son invasores bárbaros. Son gente que viene acá a o cosas por el molestarnos, estilo. porque viene a quitarnos el trabajo. Sí, sí, ¿no? pero yo- Y no nos podemos identificar como migrantes. No, pero Claro. fíjate que yo a eso le agregaría que inclusive hay una negación a entender, en la Argentina de mediados del siglo pasado fue muy claro, los propios inmigrantes internos nuestros, ¿verdad? Los famosos cabecitas negras, Sí, sí. que también fueron un fenómeno absolutamente negado. Y hay varios estudios sociológicos de aquella época que demuestran el estupor de las élites y de la opinión culta de las clases medias ante la aparición de una Argentina que no era una Argentina europea. Y que llevó a que inclusive organizaciones políticas de izquierda, progresistas, pensaran de que esos tipos no eran ciudadanos, no eran argentinos, eran la barbarie que eran la subterránea. barbarie desclasada, lumpen proletarios o cualquier cosa. Y en eso los mestizos, Y en- exactamente. eso- Ahí está. Pero el mestizaje estaba ahí. Estaba Lo ahí. que pasa es que nadie quería verlo. Nadie quería Estaba verlo. en las provincias. El informe de Viale Macé de 1904 es un informe sobre Impresionante. la capacidad laboral, la capacidad como trabajador de ese obrero, el peón criollo, que es mestizo. Así es. Y que sin embargo estaba ignorado. O Esto sea, se no lo relaciona quería ver. también como que siempre hubo dos proyectos de país o dos ideas de país que nunca se lograron integrar o poner de acuerdo, ¿no? Eso sí. Y que la pagamos bastante cara. ¿Mm? Me voy al corte. Después del corte vamos a pasar algunas cifras que tenemos sobre la inmigración en la Argentina. Ya volvemos. Señor productor, cumpla con el cronograma de vacunación de su ganado. Coordine con la fundación local el día en que realizará esta tarea en su campo. Ante cualquier duda o dificultad, consulte en la oficina local de SENASA. Señor productor, no pierda lo ganado. Si usted cumple, Argentina gana. Consulte al 0800-999-2386. Prepárense, ya llega Fiestas Populares.
7. Argentina. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el año 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, la población argentina estaba compuesta por un 70% de personas nacidas en el país y un 30% de extranjeros, de los que solo el 2% provenía de países limítrofes. Este último porcentaje se mantiene más o menos estable hasta los últimos datos suministrados, que pertenecen al año 1991. Con respecto a la población nativa, con los años se fue incrementando. En 1947, ya finalizada la Segunda Guerra, ascendía al 85%. En 1970 llegaba al 91%. Y por último, en 1991 al 95%. Bueno, es interesante porque la inmigración de países limítrofes fue siempre desde el 1914 por lo menos estable, 2%, 3%, nunca más que eso. Claro, y sin embargo existe esa imagen de que en los Claro. últimos años hay una especie de La invasión. aluvión, ¿no? la invasión, ¿no es cierto? Y Yo no, creo no que es así. es interesante el tratamiento de la inmigración de países limítrofes en el discurso político, ¿no? La ley de migraciones que la Argentina tiene en este momento es una ley Es ley del dictada en la época de la proceso. dictadura, No que se está construida modificó. con esa lógica de seguridad nacional. O sea, el inmigrante viene a amenazar la seguridad del Estado. Y a quitar trabajo. En la década del 90, el discurso, sobre todo el menemismo, pone al inmigrante como un chivo expiatorio. Se extranjerizó el delito, el inmigrante viene a amenazar la fuente de trabajo. Ajá. Creo que la forma en que se ve la inmigración de países limítrofes tiene que ver también con la conveniencia del discurso político, y creo que es uno de los temas centrales en este momento. O sea, la tolerancia frente al inmigrante en la década del 90 creo que es una cuestión a analizar, sobre todo en una sociedad que está conviviendo con un 50% de su población bajo la línea de pobreza. Yo recuerdo algún índice que leí que decía que la incidencia de los inmigrantes en el índice de desempleo es del 0,02%, Ujú. o sea, prácticamente nula. Sí, es casi nula, porque el 3% del último censo del 91 son los limítrofes, que serían más o menos 850.000 personas, digamos. Sí. Y que están en la edad, digamos, laboral es mucho menos. Entonces, digamos, la incidencia es mucho menor, pero también se los acusaba por el tema de la inseguridad. Claro. Y yo creo que lo más terrible que fue en estos últimos tiempos, que cuando decían que mandaban las remesas a las propias casas, en el caso de los peruanos, bolivianos, se decía, bueno, ahora se están llevando la plata de Argentina también, ¿no? Sí, Se como llegó a si decir fuera- eso, sí, claro. Pero una manera de evitar identificar a los banqueros que se llevaban miles de millones de dólares, entonces la pobre mujer peruana... 50 pesos por Obviamente, la que- Hay que conocer la capacidad laboral de todos estos, los bolivianos, con su trabajo de la Exactamente. tierra, con su capacidad artesanal, por ejemplo. Es decir, es una cosa que además está vinculada con el desprecio al propio argentino, al cabecita negra argentino. Pero sí, Esas son yo las creo dos, que es el mismo las desprecio. dos grandes discriminaciones. Ahora, Víctor, yo tengo entendido, hay unas estadísticas, creo que del CELS, que el 30% de los casos de discriminación que se producen acá en la Argentina son por causas de etnia o de nacionalidad. Bueno, nosotros en el último informe anual relevamos casos graves de Hay discriminación casos gravísimos. de inmigrantes. Por ejemplo, estamos en el acceso a la salud pública, hay casos graves a partir de la crisis. Tenemos nosotros llevando en este momento 15 casos de inmigrantes con HIV que no tienen acceso a tratamiento médico, y que es un derecho básico, digamos, está la vida en juego. El Ministerio de Salud lo que contesta es que no pueden ingresar al Programa Nacional de SIDA porque no tienen documento expedido por una autoridad nacional, Claro. lo cual es absolutamente contrario a las legislaciones de la Constitución. Y hay personas que en este momento están muriendo, inmigrantes con HIV, por no poder acceder a esos medicamentos. Son prácticas burocráticas que reflejan formas de discriminación que están en la sociedad. No es que están en la no solo sociedad, están en porque el también he Estado. leído muchos Están casos de naturalizadas, violencia. además. Nadie se las cuestiona. No es solamente por las medidas o por las leyes, sino por una discriminación que hay en la sociedad. Ha habido muchos casos de violencia, por Con la ejemplo. mujer boliviana, es Con- emblemático, que Sí. tiraron del tren con niñito, ¿no? Bueno, ese tipo de Fíjate cosas. que yo creo que la discriminación en este país, me parece a mí, tiene mucho más que ver con la discriminación que ejerce el gobierno que con la que hay en la sociedad, ¿sabes? El gobierno, a través, digamos, de las agencias gubernamentales, a través de servicios de seguridad, ¿no es cierto?, de la CIDE, de la policía, de los aparatos represivos, ¿no es cierto?,
Y eso unido todavía a una no aceptación del carácter plural y multiétnico que tiene este país. Yo, por ejemplo, di una batalla infructuosa cuando fui vicerrector de la Universidad de Buenos Aires para que sacáramos el crucifijo del aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde yo estuve en varias ceremonias como vicerrector. Veía alumnos coreanos, alumnos de origen judío, alumnos argentinos, digamos, y que no tenían por qué tener ahí un símbolo religioso en un Estado que no es un Estado confesional, es un Estado laico. Por lo tanto, ¿por qué tener un símbolo de una religión? De ninguna religión. O sea, yo veo que más bien el problema pasa por esa cosa estatal y mucho menos por lo social. Yo no estoy tan segura si también con ese afán de mirar a Europa y de parecerse a Europa no despreciamos en cierto punto, no estoy pluralizando, por favor, digo, no hay un alto porcentaje de la población que desprecia todo lo que suena latinoamericano. Pero eso no solamente a nivel mundial, ya que está ahí Imperio dando vueltas, digamos, de ya estuvimos hablando de Imperio. Ese nuevo gran chivo emisario que son los islámicos en general y los árabes en particular, ¿no? Bueno, yo creo que si algo faltaba para convertir a Europa en una gran fortaleza, fue el 11 de septiembre. Pero creo que son cuestiones a tener en cuenta. Fortaleza de la que quedamos una gran afuera. Fortaleza que nosotros mismos quedamos afuera. Y nosotros del otro lado. Eso es lo más llamativo. En tiempos de crisis social muy profunda, con una sociedad muy fragmentada, hay un terreno fértil para la construcción de este tipo de discursos autoritarios, y esta idea de xenofobia del inmigrante como chivo expiatorio es una de las fuentes de discurso autoritario que hay que mirar con mucha atención. Pero fíjate vos que sociológicamente hablando, cuando vos tenés un país con 30% de población desocupada o subocupada, comparativamente en países europeos esto dio origen a unas campañas racistas de una ferocidad infernal. El nazismo. En la Argentina, no digo, sería absurdo decir que no existe, pero digo, acá comparativamente yo estoy de acuerdo que no es tan... existe mucho menos. Y si hubiera una política oficial seria en esta materia, te digo, la Argentina sería un caso bastante interesante e ilustrativo de una buena armonización de grupos étnicos y de cultura. Mucho mejor que lo comparativamente es un país hay muchos prejuicios. Yo pienso que sí, comparativamente es tolerable. Claro, yo creo que todas las sociedades tienen prejuicios y que creo que es una tarea nuestra, de la gente de la cultura, difundir un poco más cómo hemos sido en el aspecto positivo y reforzar los aspectos tolerantes que se dan naturalmente en la sociedad, porque si uno va a un hospital público, más allá de este problema que hay que atacar, por supuesto, y que hay que responder, pero que es un en problema general, burocrático. Claro, uno ve la atención, hay de todo en un hospital público, y dentro de es lo mismo que hay para los argentinos. Es decir, creo que no somos lo peor, y me parece que coincido con Borón. En otras circunstancias, pese a todos los conflictos árabes y judíos en Argentina, viven bien, conviven. No hubo un reflejo. No, aparte, cuando uno ve esas imágenes de que al día siguiente, el 11 de septiembre, hubo una ceremonia con representantes de las distintas religiones, de los distintos credos y gente común, ¿no es cierto? Comparativamente somos tolerantes. De todas maneras, yo creo que hay que recalcar todos estos casos porque suceden. ¿no? Claramente seguimos teniendo la misma ley de migraciones. Seguimos teniendo la misma ley de migraciones de la dictadura, no la hemos cambiado. Y hay algunos discursos que están muy afianzados en la opinión pública, como los discursos de mano dura frente al delito, que están construidos con la misma lógica de este discurso de xenofobia. Creo que somos tolerantes, pero es una cuestión a seguir con mucha atención, ¿no? Sí, digo, desde un punto de vista más filosófico, si ustedes quieren, también se podría poner en tela de juicio la palabra tolerancia, ¿no? Sí, porque como dice por ahí, ¿por qué tendríamos que ser tolerantes? Si nos proponemos ser tolerantes es porque partimos de la premisa de que hay algo que tolerar. Claro. Entonces ya eso es... es una idea como la del cubrimiento y del descubrimiento. Claro. Pero a mí me llama la atención el tema, digamos, como antes hablaba del prejuicio en cuanto a los estereotipos que se van formando de las personas, digamos, la caricatura que se le hace. Nosotros nos tocó hacer un trabajo con los gente de Europa del Este, ucranianos, y ellos lo que decían era, nosotros nos discriminan y nos sentimos mal porque dicen que hablamos mal. O sea, no va por el color de la piel, eran rubios, y de cierto se burlan porque no sabemos hablar. Y se sienten discriminados de esa forma. ¿No saben hablar qué? En el sentido hablando del tema de los prejuicios, como nosotros a veces inventamos y le damos apodos a todas las cosas que a veces, digamos, es más grave cuando se transforma, digamos, en una violencia como esta mujer que dijo no me toque y
y me está ensuciando, me está insultando, digo, pero el tema de los prejuicios es muy común, digamos, más en el porteño, ¿no? El burlarse del aspecto físico de las Bueno, personas. convengamos que los porteños no hemos tenido muy buena fama, ni en el interior de la Argentina, ni en el resto de Latinoamérica. Pero ¿no ahí es viene la cierto? fórmula sarmientina, ¿no? Porteño en el interior, del interior cuando estás en Buenos Aires. Yo creo que es importante evitar esas cosas, o provinciano en Buenos Aires y porteño en el interior, ¿no? Porque creo que también hay un terreno de prejuicio muy, muy fuerte, que tiene que ver además con la fisionomía tan fuerte que tienen las sociedades regionales en la Argentina, que es bueno, esa pluralidad es muy buena. A mí me parece notable, creo que es una fuente de riqueza y hay que ¿Y profundizar. por qué no la logramos integrar? ¿no? Porque es un país joven, digamos, y en donde lamentablemente no hemos tenido buenos gobiernos. Digo, si uno sería para otro programa, una historia panorámica de un siglo de gobiernos en la Argentina, hemos tenido muy pocos intervalos de buenos gobiernos capaces de haber llevado adelante una política de integración cultural, territorial, étnica, digamos que tendríamos que haber hecho. Pero bueno, ahí te dejé una cosa que puede ayudar en ese sentido. Desde hace media hora más o menos, tengo a Emilio Borón diciendo, por favor, mostrá este libro, se los muestro, porque es más allá del pensamiento único y está escrito por cuatro jóvenes graduados en ciencias económicas, que Claxo de Claxo. No, es un concurso que hicimos junto con la UNESCO, sí, ¿verdad? vamos a promocionar a estos jóvenes. Exactamente, Entonces, para promover un pensamiento alternativo al dominante. Por ¿cuánto eso se está escribiendo y cuánto se está haciendo? Así es, así es. Así Bueno, que eso te es lo muy dejo. impresionante. Es muy Argentina. impresionante. En medio de la más furibunda crisis histórica, la cantidad de producción cultural que hay Es grande. es posiblemente... Ahí estamos como los alemanes en la década del 30 también. Ojalá Bueno, que nos bueno, terminemos bueno. igual. No quería terminar Que termine con ahí una el frase paralelo. optimista, pero que termine ahí el paralelo. Señores, muchas gracias. Hemos recordado el descubrimiento o cubrimiento, como dice Eduardo Gruner, de América. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Gracias.